Muy buenos días. Mi agradecimiento al doctor Alfaro de León, a toda su mesa directiva y a la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Nuevo León por la invitación. Y me pidieron que habláramos sobre el consenso mexicano sobre diagnóstico, prevención y tratamiento de la gastropatía y enteropatía por antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos como grupo de fármacos es uno de los más prescritos, posiblemente el más prescrito a nivel mundial. Se calcula que más de 30 millones de personas consumen antiinflamatorios no esteroideos diariamente en el mundo. Este consumo se ve incrementado debido a la mayor expectativa de vida de la población y desafortunadamente también a la automedicación. Los antiinflamatorios poseen excelentes propiedades terapéuticas, por todos conocidas, pero también sus eventos adversos son muy reconocidos. Y entre los eventos adversos, los gastrointestinales son los más frecuentes y los que conllevan una mayor morbimortalidad. Para tener una idea de la dimensión del problema, estudios realizados hace algunos años demostraron que de las prescripciones mundiales se calcula que el 8% del total son correspondientes a antiinflamatorios no esteroideos. En este estudio, como pueden ver en la gráfica del año 2001, la cantidad de envases vendidos por país es exorbitante. En Japón, por ejemplo, llega a 160 millones y en Estados Unidos sobrepasa los 60 millones de envases vendidos por año. Esto además se modifica de acuerdo al grupo de edad. El 70% de las personas de 65 años o más consumen antiinflamatorios o aspirina a dosis bajas como preventivo de eventos cardiovasculares o cerebrovasculares. Y la prevalencia de úlcera péptica en este grupo de edad es alta. Eso se traduce en más de 100,000 pacientes hospitalizados por año y más de 16,000 muertes anuales asociadas. El problema de la automedicación es un fenómeno global. Desafortunadamente, esto está influenciado por factores económicos y también de organización social. En lugares donde no se tiene el acceso a médicos de manera sencilla o fácil, es un fenómeno al que recurren con mucha frecuencia los pacientes. Y les quise traer el ejemplo de un país similar al nuestro, como es Argentina. De acuerdo con un informe del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos en el 2015, 3 de los 5 fármacos más vendidos en ese país fueron antiinflamatorios no esteroideos. 162,000 pacientes fueron internados en el año 2013 debido a la automedicación y 27,000 fallecieron a pesar de recibir atención médica adecuada, lo que nos puede dar una idea de la magnitud del problema. A pesar de ser un problema vigente, en la Asociación Mexicana de Gastroenterología no contábamos con un documento de revisión sobre el tema. Así que en el 2018, cuando tuve el honor de dirigir a la asociación, se integró un grupo multidisciplinario para que revisaran este tema, establecieran recomendaciones con utilidad práctica para la comunidad médica y elaboraron un documento que pudiera ser consultado por el público en general. Y este documento fue publicado en el segundo número de la Revista de Gastroenterología de México de este año. Quienes estén interesados, el documento es abierto, es descargable y pueden acceder a través del propio portal de la revista o a través del portal de la asociación. Así que el objetivo en los siguientes minutos es presentarles los principales enunciados elaborados por el grupo de consenso, todos ellos basados en una extensa evidencia que se revisó en un trabajo bastante arduo por este grupo de consenso. Comenzaremos con la fisiopatología y los factores de riesgo. Como sabemos, el efecto analgésico, antiinflamatorio y antipirético de los antiinflamatorios no esteroideos se ejerce a través de una vía común, que es la inhibición de las ciclooxigenasas y la inhibición posterior de las prostaglandinas. Como grupo farmacológico, los antiinflamatorios se pueden dividir en no selectivos y en selectivos de la COX-2. Los no selectivos, aunque son bioquímicamente muy diversos, todos ejercen el mismo efecto de inhibición sobre las ciclooxigenasas. De los más comunes, bueno, pues están los aminosalicilatos que todos conocemos, como ejemplo la aspirina, los paraminofenoles, siendo el paracetamol el fármaco, digamos, líder en este grupo. Dentro de los derivados del ácido acético está la indometacina, por ejemplo. Dentro de los derivados del ácido propiónico, quizá los más utilizados en la actualidad, el ibuprofeno, el naproxeno. De los derivados del ácido enólico está el piroxicam. De los fenamatos, el ácido mefenámico. De las pirazolonas está la dipirona y algunos otros que no encajan en una clasificación específica, pero que son muy utilizados, como es el ketorolaco, entre otros. Los inhibidores selectivos de la COX-2 tienen la característica de, por su inhibición selectiva, ser menos tóxicos desde el punto de vista digestivo.
La fisiopatología del daño por antiinflamatorios es diferenciada de acuerdo al área que afecten. En el aparato digestivo proximal, la gastroadenopatía se debe a un efecto sistémico, pero también a un efecto tópico. En el efecto sistémico se da finalmente por hipoperfusión tisular, disminución de la síntesis del bicarbonato y de la proliferación epitelial por inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Como sabemos, las prostaglandinas son elementos importantes en el recambio celular gastroduodenal y ese efecto les ha dado incluso algún potencial terapéutico en algún momento histórico de la gastroenterología. Los efectos tópicos llevan a disrupción de la barrera citoprotectora de la mucosa y con eso el daño que podemos observar en muchas de las lesiones que detectamos por endoscopía. Por el contrario, en la enteropatía no se sabe exactamente cuál es el mecanismo fisiopatológico, pero la teoría que está más en boga en la actualidad es la conocida como la teoría de los 3 golpes. El primer golpe se refiere a la afección a los fosfolípidos de la membrana celular y a la lesión mitocondrial. El segundo golpe, directamente relacionado a esta lesión mitocondrial, es la disminución de la síntesis de energía, la liberación de calcio, la generación de radicales libres y la ruptura de uniones intercelulares con aumento de la permeabilidad de la mucosa. Esto lleva a una entrada del contenido intraluminal, en especial de los ácidos biliares. En específico, los ácidos biliares en el sistema entérico, como sabemos, están recirculando constantemente y junto con las enzimas proteolíticas, y cada vez se le da más importancia a las bacterias intestinales, sobre todo porque se ha visto que en estos pacientes hay una selección hacia bacterias con mayor poder proinflamatorio, como son las gram negativas. Todo esto lleva a inflamación. En la práctica, la importancia es que las lesiones de enteropatía son mucho más tendientes a la necrosis y afectan más espesor de la pared intestinal en comparación con las lesiones gastroduodenales. El riesgo de la toxicidad gastrointestinal de los diferentes antiinflamatorios varía de acuerdo al fármaco empleado y a sus características farmacocinéticas. Muchos antiinflamatorios inhiben, como habíamos comentado, en forma no selectiva ambas enzimas de la ciclooxigenasa con poca selectividad. De hecho, hay algunos fármacos como el diclofenaco, el nimesulide o el meloxicam que tienen una selectividad por la isoenzima COX-2 muy similar al celecoxib, por ejemplo. Sin embargo, la mayor afinidad por el COX-1 que tienen estos fármacos se traduce en una mayor toxicidad gastrointestinal. De tal forma que no es lo mismo, desde el punto de vista de riesgo de hemorragia por úlcera péptica, administrar, por ejemplo, ibuprofeno, que tiene un riesgo más bajo, que si aplicamos o administramos ketoprofeno o apazona, que tiene un riesgo mucho más elevado. Y otro aspecto en el que nosotros sí podemos influir es en la dosificación. Recordar que el riesgo de lesiones gastrodenales va directamente relacionado a la dosis, y las dosis bajas de un mismo fármaco pues no alteran tanto el desarrollo de estas lesiones como las dosis altas, y eso es totalmente modificable por nosotros. Incluso las dosis altas de una misma droga pueden no duplicar el daño, sino potenciarlo, de tal manera que tener esto en mente al momento de la prescripción. Los factores de riesgo de toxicidad gastrointestinal en los diferentes antiinflamatorios son bastante bien conocidos. Hay una larga lista que ya ha sido cuantificada en relación al riesgo relativo que cada uno de estos factores de riesgo tiene, en especial para gastroduodenopatía. Pero el grupo de trabajo de consenso nos pide que nos centremos en estos 6 factores de riesgo y los tengamos siempre en mente al momento de la prescripción y el reconocimiento del riesgo de daño en el aparato digestivo. Por supuesto, el paciente con antecedentes de úlcera péptica, complicada o no, los sujetos mayores de 65 años, aquellos usuarios de dosis altas de antiinflamatorio, el uso concomitante de medicamentos, principalmente anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, esteroides y recientemente inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, que además son especialmente utilizados en este grupo de edad. La infección por Helicobacter pylori también es un factor de riesgo para el desarrollo de lesiones gastrodenales y, por supuesto, la presencia de comorbilidades graves. El otro gran aspecto que tenemos que tomar en cuenta en este grupo de edad, en los pacientes mayores de edad, es el uso de aspirina a dosis baja como profilaxis primaria y secundaria de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares. Y es que entre los sujetos ancianos, el 70% la utilizan una vez por semana y el 34% la utilizan diariamente. Aquí hay que tomar en cuenta que muchos de estos usos son prescritos por los propios pacientes, no siempre de manera adecuada, y hay que recordar que el uso profiláctico de aspirina en este contexto está siendo puesto a revisión recientemente. Lo que sí es un hecho es que el uso de aspirina a dosis baja incrementa el riesgo de 2 a 4 veces de desarrollar úlcera péptica sintomática o complicada.
Y les muestro este cuadro que muestra cómo el riesgo de lesiones digestivas y complicaciones es mayor, por ejemplo, cuando se utiliza aspirina a dosis bajas, se incrementa más cuando utilizamos un antiinflamatorio solo, pero cuando combinamos antiinflamatorios no específicos y aspirina a dosis baja, el riesgo se multiplica. Lo mismo sucede con el uso de un inhibidor selectivo de COX-2. Cuando se utiliza solo, apenas incrementa el riesgo de lesiones, pero cuando se utiliza combinado con aspirina, el riesgo se incrementa casi 10 veces por arriba de lo que presentan los grupos controles. Recordar que el uso de aspirina a dosis pequeñas con capa entérica o las presentaciones farmacológicas que usan combinación con antiácidos para amortiguar el efecto de la aspirina no reducen el riesgo de hemorragia y que el uso concomitante de clopidogrel, anticoagulantes y, como les comentaba recientemente, esteroides e inhibidores selectivos de recaptura de serotonina incrementan el riesgo de lesiones y complicaciones por estas lesiones. En usuarios de antiinflamatorios no esteroideos, la erradicación del Helicobacter pylori parece prevenir la recurrencia de úlcera péptica. Esta erradicación ha demostrado en diversos estudios que reduce significativamente el riesgo de desarrollo de úlceras. Sin embargo, el grupo de consenso también llamó la atención sobre la existencia de varios ensayos clínicos que han demostrado que el tratamiento concomitante de antiinflamatorio con inhibidor de bomba de protones puede ser incluso superior a la erradicación preventiva del Helicobacter pylori en la prevención de desarrollo de úlceras pépticas. Como saben, la propia asociación ha formado también grupos de trabajo para actualizar las guías de diagnóstico, tratamiento de Helicobacter pylori, y ambos grupos han decidido que la decisión de prescribir el tratamiento de erradicación deberá ser individualizada. Sin embargo, es una medida que debemos de considerar, sobre todo en aquellos pacientes que van a utilizar antiinflamatorios por tiempos prolongados, incluso a dosis bajas. Respecto a las manifestaciones clínicas y el diagnóstico de la gastropatía y la enteropatía por antiinflamatorios, recordar que los síntomas y el daño gastrodenal inducido por estos fármacos incluyen un espectro amplio de presentación y las presentaciones pueden ser muy variables, inclusive en un mismo paciente a lo largo del tiempo. Van desde sujetos que no desarrollan síntoma alguno, completamente asintomáticos, aunque las presentaciones más comunes son dispepsia, por lo tanto tenemos que tener un alto índice de sospecha de los antiinflamatorios como agentes causales de este tipo de lesiones. El síndrome anémico crónico es bastante frecuente. Por supuesto, algo que nos preocupa mucho y que frecuentemente vemos en la práctica diaria es la hemorragia del aparato digestivo por diversas lesiones a lo largo del tracto gastrointestinal. Recordar que la odinofagia, el dolor retroesternal, los síntomas de reflujo también pueden ser atribuidos a estos fármacos. El dolor abdominal crónico inespecífico también es una forma de presentación de estos daños. Y en específico, en la enteropatía, la perforación y la oclusión, en algunos casos por estenosis, en otros casos por diafragmas o áreas de hipoperfusión, también son presentaciones reconocidas. La diarrea crónica no solamente por el efecto citopático de los antiinflamatorios, sino porque se sabe que el uso prolongado de antiinflamatorios favorece el desarrollo de colitis microscópica e incluso proctitis. Algunas otras son más cuestionables. Por ejemplo, hay mucha discusión respecto a si los antiinflamatorios realmente propician el desarrollo de hemorragia en los pacientes con enfermedad diverticular. Tenemos también un grupo que trabajó específicamente las recomendaciones para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad diverticular del colon, en un documento que también pueden consultar recientemente en la revista de gastroenterología. Y lo que se asume es que en la actualidad, ante la duda, siempre que sea posible en pacientes con enfermedad diverticular conocida, evitar los antiinflamatorios, usarlos de manera juiciosa por el tiempo más breve y a las dosis más bajas posibles. Por otro lado, el efecto del consumo de antiinflamatorios sobre la enfermedad inflamatoria intestinal aún es bastante incierto. Respecto a los métodos diagnósticos en consumidores de antiinflamatorios no esteroideos, el grupo de trabajo se centró fundamentalmente en los métodos endoscópicos y nos hacen recordar que la realización de gastroadenoscopía, colonoscopía o la combinación de ambos procedimientos se justifica en presencia de factores de riesgo o datos de alarma. La cápsula endoscópica y la enteroscopía son los métodos que nos permiten detectar directamente la enteropatía por su alcance en el aparato digestivo. La cápsula endoscópica se reserva para la evaluación de los pacientes con anemia o hemorragia gastrointestinal, sobre todo en aquellos pacientes en los que los estudios endoscópicos convencionales, panendoscopía y colonoscopía, no logran identificar la causa. La enteroscopía está indicada para la evaluación, para la toma de biopsias y cuando vamos a hacer alguna instrumentación, sobre todo dilatación de lesiones estenosantes del intestino delgado.
Y no olvidar que hay algunos biomarcadores que se están utilizando para establecer la presencia del daño intestinal y que pueden ser de utilidad en pacientes seleccionados. De ellos, quizá los más accesibles, la calprotectina y la lactoferrina, que nos pueden hacer pensar en la presencia de daño, sobre todo intestinal. Respecto a la prevención y el tratamiento, quizá este es el mensaje más importante de toda la charla. La mejor medida de prevención es la prescripción juiciosa de los antiinflamatorios no esteroideos. Recordar que la prescripción de estos fármacos siempre debe ser precedida de una evaluación integral sobre los riesgos gastrointestinales y también los cardiovasculares de cada paciente. En los sujetos con factores de riesgo gastrointestinal deben evitarse, en la medida de lo posible, usarse por el tiempo menor que implique su enfermedad o, si los tenemos que utilizar, hacerlo en forma conjunta con un inhibidor de la bomba de protones. Siempre procurar prescribir las dosis mínimas necesarias de un antiinflamatorio con el fin de obtener el efecto deseado y durante el menor tiempo posible para reducir al máximo la exposición de los posibles efectos indeseables de estos fármacos. Desde el punto de vista farmacológico, sin duda alguna, los inhibidores de la bomba de protones son la piedra angular. Los inhibidores de la bomba de protones a dosis estándar son más recomendables que los antagonistas de los receptores H2 de la histamina e incluso que el misoprostol para reducir el riesgo de úlcera péptica y sus complicaciones. Y esto ha quedado demostrado desde hace mucho tiempo en diversos estudios y metaanálisis. En pacientes con alto riesgo gastrointestinal pero bajo riesgo cardiovascular, la mejor estrategia preventiva es la combinación de inhibidores de la isoenzima COX-2 en combinación con un inhibidor de la bomba de protones. Y a pesar de ser fármacos ampliamente seguros, tienen un perfil de seguridad muy amplio. En los pacientes bajo terapia con antiinflamatorios, pero que no tengan antiagregantes plaquetarios, se recomienda administrar los inhibidores de la bomba de protones solamente cuando existe el riesgo de complicaciones gastrointestinales. Aquí no es válido el muy mexicano pensamiento de, bueno, si no nos ayuda, seguramente no nos hace daño. Y es que el problema es que los inhibidores de bomba de protones no han demostrado utilidad alguna en la enteropatía por antiinflamatorios e incluso se ha demostrado que pueden ser deleterios. Esto se ha demostrado en estudios in vitro, en animales, donde se ha demostrado que el uso crónico de inhibidores de la bomba de protones lleva a un estado de sobrepoblación bacteriana y a una selección de esa sobrepoblación. Tenemos más bacterias proinflamatorias que se sabe juegan un papel importante en la enteropatía. Por lo tanto, si no requerimos inhibidores de bomba de protones, no debemos utilizarlos y recordar que pueden ser deleterios en la enteropatía. Hasta el día de hoy se reconoce que no existe un tratamiento útil para la enteropatía por antiinflamatorios y aunque hay estudios con misoprostol, metronidazol o sulfasalacina, el diseño ha sido muy malo, los seguimientos han sido cortos, los grupos pequeños y en la actualidad no se recomiendan y no están determinados que tengan utilidad. Las dos líneas de investigación más importantes para la prevención de enteropatía va relacionada a probióticos y a un citoprotector que es la ribamipida, que no está disponible en México aún. De los probióticos hay mucho todavía que investigar y todavía no hay una recomendación de un probiótico específico para este fin. En resumen, posiblemente lo que tengamos que evaluar es el escenario y los factores de riesgo al que nos enfrentamos. Si, por ejemplo, hablamos de un paciente asintomático desde el punto de vista digestivo que requiere un antiinflamatorio, pero el riesgo es bajo, no tiene factores de riesgo para el desarrollo de lesiones, nuevamente el uso juicioso es lo más importante y si es posible y va a ser por un tiempo corto y está en nuestras posibilidades y en las posibilidades económicas del paciente, usar inhibidores de la isoenzima COX-2. Si el riesgo es intermedio, por ejemplo, 2 factores de riesgo o menos, utilizar inhibidores de COX-2 siempre que sea posible, o bien antiinflamatorios no selectivos asociados a un inhibidor de la bomba de protones. Y si es un paciente con riesgo alto, sin duda alguna, inhibidores de la COX-2 asociados a un inhibidor de la bomba de protones. Vamos a pensar en un escenario muy común, que es el paciente con síntomas dispépticos, que además requiere antiinflamatorios. Si este paciente tiene bajo riesgo, es decir, no tiene factores para el desarrollo de lesiones, si es posible, cambiar un antiinflamatorio. Recuerden que no es lo mismo administrar, por ejemplo, ibuprofeno que administrar ketorolaco, por ejemplo. Y si es necesario dar un antiinflamatorio, además de elegir el menos tóxico, combinarlo siempre con inhibidor de la bomba de protones. Esta combinación con inhibidor de la bomba de protones es obligada en aquellos pacientes con riesgo intermedio, pero no olvidar que el paciente con alto riesgo de lesiones y síntomas debe ser evaluado desde el punto de vista endoscópico. Muchos de estos enfermos no desarrollan datos floridos de la enfermedad y la pura dispepsia puede ser indicativo
clínico de que se está causando algún daño enteropático o gastrodenal. Cuando el enfermo tiene un riesgo cardiovascular o cerebrovascular que implica el uso concomitante de aspirina a dosis bajas y este paciente tiene bajo riesgo, no hay factores de riesgo para el desarrollo de lesiones, erradicar el Helicobacter puede ser una opción, siempre protegiendo con inhibidor de bomba de protones. Combinar los COX-2 con inhibidores de bomba de protones en pacientes con factores de riesgo y erradicar el Helicobacter, si es el caso, también es una medida importante en aquellos sujetos con riesgo intermedio y en aquellos pacientes con alto riesgo, cambiar siempre que sea posible a inhibidores de COX-2, combinar siempre con inhibidores de bomba de protones y estos pacientes que ya han sufrido muchas veces lesiones gastrodenales, verificar que la erradicación que en su momento se hizo del Helicobacter haya sido efectiva y no exista la bacteria en ese momento. En conclusión, el grupo de consenso establecen que los antiinflamatorios no esteroideos ejercen efectos terapéuticos y tóxicos por la misma vía, que es la inhibición del COX-2. Es imprescindible entonces que estemos familiarizados con estos factores y la evaluación sea individualizada tanto de la necesidad del antiinflamatorio como del riesgo gastrointestinal y cardiovascular para cada paciente candidato a recibir antiinflamatorios no esteroideos. Recordar que el uso apropiado de los antiinflamatorios, la erradicación del Helicobacter en casos seleccionados y el uso concomitante de inhibidores de la bomba de protones son las piedras angulares para el tratamiento y la prevención. Y recordar que vamos envejeciendo, nosotros junto con la población general, y esto hará cada vez más frecuente estos escenarios, por lo cual es importante que estemos familiarizados con estos conceptos. Nuevamente les agradezco mucho la atención, espero que disfruten el curso y gracias, doctor Alfaro, por la invitación nuevamente. Gracias.